Hola a todas y a todos. En este video hablo de mi segunda definición de literatura. Aquella que dice, la literatura es el lenguaje que se proyecta hacia el lenguaje. Antes de hablar de los ejemplos, haré una distinción entre forma y contenido para que mi análisis sea más comprensible. En literatura, el contenido se refiere a la idea que se expresa, a la historia que se cuenta, a los sentimientos que se describen, mientras la forma es el medio específico del contenido, las palabras o figuras retóricas que se usan para comunicar el mensaje. Entonces, cuando hablo de la literatura como un lenguaje proyectado al lenguaje, me refiero a las obras, cuentos, novelas o poemas en los cuales el contenido es menos importante que la forma, donde la forma, la belleza de las palabras, las figuras retóricas son mucho más importantes que la historia o las ideas. Número 1. La Cábala. De todos es conocida la literatura judía. Millones de personas están familiarizadas con los relatos de la Biblia como la creación, el pecado de Adán y Eva, el diluvio, etc. Lo que nos es menos conocido, sin embargo, es la tradición que los judíos escribieron para interpretar sus relatos. Pues bien, una de esas tradiciones secretas es la Cábala. Los cabalistas eran personas que desde la Edad Media crearon escritos en los cuales analizaban su propia literatura, creando muchas veces nuevos relatos para explicarla. El libro más famoso de la Cábala es el Zohar. En él encontramos un cuento para explicar el cuento de la creación del universo. Leo el inicio. Está escrito, en el principio, Rabí Abnuna el viejo dijo. Entonces encontramos en las primeras palabras del Génesis una inversión en el orden alfabético de las letras. Así, las dos primeras palabras del Génesis tienen como inicial la letra Bet, Bereshit, en el principio. Bará, creó. Y las dos palabras siguientes tienen como iniciales la letra Aleph. Elohim, Dios, Et, Él. En efecto, cuando el Santo bendito sea quiso crear el mundo, las letras se encontraban ocultas, como durante los 2000 años que precedieron a la creación. Él las contemplaba y se deleitaba con ellas. Cuando quiso crear el mundo, todas las letras, pero en el orden inverso, se presentaron ante él. Fue la letra Tav, la primera que se presentó. Amo de los mundos, dijo ella, si fuera tu deseo servirte de mí para llevar a cabo la creación del mundo, ya que yo formo la letra final de la palabra Emet, ¿verdad? Convendría el rey comenzar por la letra final de la palabra Emet y servirse de ella para realizar la creación. El santo bendito sea le respondió, tú eres en efecto digna, pero no es conveniente que me sirva de ti para realizar la creación del mundo, porque tú estás destinada a aparecer sobre la frente de los hombres fieles que han observado la ley desde la Aleph hasta la Tav. Pero por otro lado, estás destinada a ser relacionada con la muerte, porque constituyes la letra final de la palabra Mavet, que significa muerte. Por esta razón, no me conviene servirme de ti para realizar la creación del mundo. La letra Tav salió inmediatamente. La letra Shin entró entonces y después de formular la misma pregunta, defendió el valor de la inicial de la palabra divina Shaddai, que es una Shin. Es conveniente, dijo ella, que se utilice la inicial del nombre sagrado Shaddai para llevar a cabo la creación del mundo. Dios le respondió, en efecto, tú eres digna, buena y honesta, pero los falsarios se servirán de ti para afirmar sus mentiras
asociándote a las letras Kof y Resh, para formar así la palabra Sheker, que significa mentira. En el extracto que leí, pueden notar que lo importante para el cabalista no es el contenido literal del cuento del Génesis. No habla sobre el mundo físico o la creación del jardín, los animales, los mares y el ser humano. El cuento cabalista se enfoca en las letras y las palabras, en lo simbólico y no en lo literal. La cábala transfigura la forma en contenido, en un sentido extremo. En esa literatura se piensa que el lenguaje, concretamente el hebreo, es el medio que utilizó Dios para crear el universo. El lenguaje, las palabras, las letras, son cosas sagradas con facultades mágicas. En síntesis, la cábala es un ejemplo de metalenguaje o lenguaje proyectado hacia sí mismo, por el culto a la forma, por su énfasis en la escritura y la separación radical respecto al contenido, y por extensión respecto al mundo físico. En este sentido, toda metaliteratura es una forma de cábala. Número 2. Góngora. En el siglo XVII, el poeta español Luis de Góngora escribió dos obras que permanecen como la culminación del barroco en la literatura de los llamados siglos de oro. Esos libros son la fábula de Polifemo y Galatea y las Soledades. Pocas veces el ser humano ha llegado tan lejos en el dominio y culto de las figuras retóricas. Las Soledades es un poema de una trama muy simple. Un náufrago sobrevive a la destrucción del barco en el que iba y encuentra a una comunidad de campesinos con los que convive un rato. Como ven, si este poema se limitara a la historia, no sería memorable, pero es una obra maestra porque en cada estrofa Góngora usa sus figuras retóricas tan intrincadas y bellas que transforma la naturaleza material en naturaleza poética. Un enigma que la lectura revela. En vez de llamar al vino tinto o vino blanco, usa las metáforas para describir sus mezclas y dice topacios carmesíes y pálidos rubíes. O en otro ejemplo, un hecho tan simple como el apagarse de las antorchas es descrito con estos versos. Los fuegos cuyas lenguas ciento a ciento desmintieron la noche algunas horas, cuyas luces del sol competidoras fingieron día en la tiniebla oscura, murieron, y en sí mismos sepultados, sus miembros en cenizas desatados, piedras son de su misma sepultura. Vence la noche al fin, y triunfa mudo el silencio, aunque breve, del ruido. Solo gime ofendido el sagrado laurel del hierro agudo. Número 3. Mallarmé. En el grupo que, en la Francia del siglo XIX, fue conocido como los poetas malditos, Stéphane Mallarmé es el ejemplo más extraño. En su poesía sí están muchas de las obsesiones de los poetas malditos. Ahí está el tedio y el culto del arte por el arte, pero su particular lenguaje lo une y lo separa de su generación. Hay algo en su poesía que resuena a lo más antiguo, pero también inaugura lo más moderno y transgresor de la poesía. La nulidad existencial es conducida al lenguaje. En sus poemas brilla lo nulo, la nada crea un orificio en el lenguaje y lo vacía. En sus poemas abunda el no, lo solitario, lo inútil, lo intangible, lo ausente, el hueco.
y en el hueco del lenguaje, cuando se abandona la necesidad de expresar algo del mundo, algo fuera del lenguaje, en ese momento aparece en su belleza el lenguaje mismo, como una máquina funcionando, tenaz, lenta, melancólica, resplandeciente, sin alma. En el idioma español decimos una frase coherente con el espíritu de Mallarmé y es: brilló por su ausencia. A continuación, leo 2 poemas de Mallarmé para demostrar todas estas ideas. Angustia. No vengo esta noche a vencer tu cuerpo, oh bestia en quien van los pecados de un pueblo, ni a acabar en tus cabellos impuros una triste tempestad, bajo el incurable tedio que vierte mi beso. Demando a tu lecho el profundo dormir sin sueños, planeando bajo las cortinas desconocidas del remordimiento, y que puedes gustar después de tus negras mentiras, tú que sobre la nada sabes más que los muertos, pues el vicio, royendo mi nobleza innata, me ha marcado como a ti con su esterilidad. Pero mientras que tu seno de piedra es habitado por un corazón que el diente de ningún crimen hiere, yo huyo, pálido, deshecho, obsedido por mi mortaja, teniendo miedo de morir cuando me acuesto solo. Un encaje se ha abolido. En la duda del supremo juego, al no entreabrir como una blasfemia, sino eterna ausencia del lecho. Este unánime conflicto blanco de una guirnalda con ella misma, derramado contra el lívido cristal, flota más bien que en tierra. Pero en lo de quien el sueño se dora, una mandolina tristemente duerme en un hueco nada musical, tal que hacia alguna ventana, acorde a ningún vientre sino al suyo, filial se hubiera podido nacer. Gracias por escuchar.